Sin lugar a dudas, El Resplandor es una de las historias más influyentes no solo del terror, sino del cine y la literatura en general. Una obra que, curiosamente, logró algo que muy pocas adaptaciones consiguen, convertirse en un clásico absoluto mientras su propio autor la detesta. Sí, porque mientras el libro de Stephen King nos presenta una historia sobre adicción, redención y la lenta caída de un hombre que intenta no convertirse en un monstruo, la película de Stanley Kubrick dijo: ¿redención? No gracias, dame locura desde el minuto 1. Y así nació uno de los debates más grandes de la historia del terror. En 1977 se publica la novela El Resplandor. 3 años después, en 1980, Kubrick lanza su adaptación cinematográfica protagonizada por Jack Nicholson, que terminaría convirtiéndose en una de las películas más analizadas, interpretadas y debatidas de todos los tiempos. Pero la cosa no quedó ahí. En 1997, el propio King produciría una miniserie para televisión con la intención de hacer las cosas bien esta vez. Y aquí es donde todo se pone interesante, porque no estamos hablando simplemente de 3 versiones con pequeñas diferencias. Estamos hablando de 3 finales que representan 3 versiones completamente distintas de la misma historia. Uno es trágico pero humano, otro es frío, simbólico y perturbador, y el otro, bueno, es fiel, muy fiel. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuál de estos finales entiende mejor la esencia del Resplandor? ¿El que escribió King? ¿El que convirtió Kubrick en obra de culto? ¿O el que intentó corregir lo que, según su autor, fue una traición? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jackson CTM y el día de hoy vamos a comparar y analizar el final del libro, el de la miniserie y el de la película de El Resplandor. Y créanme, aquí la discusión no es cuál es más épico, es cuál es más honesto, así que, ya habiendo aclarado todo, adentrémonos en el Overlook. Sí, otro video relacionado con Stephen King, ojalá te le vaya bien. Recuerden que pueden compartir, comentar y suscribirse, la meta es llegar a 10.000 suscriptores antes de fin de año. Eso. Primero, pongámonos en situación. Como ya dije, Stephen King publica su libro en 1977. Siendo esta su tercera novela, surgió de su propia experiencia con el alcoholismo y de una estadía en el Hotel Stanley en Colorado en 1974, cuya atmósfera invernal y casi desierta inspiró el aislamiento del Overlook. Convertida en su primer gran bestseller en tapa dura tras el éxito de Carrie, la obra consolidó su carrera dentro del terror. La historia sigue a una familia atrapada en un hotel remoto durante el invierno, donde fuerzas sobrenaturales intensifican la tensión psicológica y la progresiva desintegración familiar. El personaje de Jack Torrance funciona como un reflejo de los conflictos internos del propio autor, ira, adicción y presión doméstica, mientras que la novela bebe de la tradición gótica, de relatos como La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe y del concepto freudiano de lo siniestro. Su título alude a la frase We All Shine On de la canción Instant Karma de John Lennon, y sus temas centrales giran en torno a la fragilidad mental, la violencia y el deterioro de los vínculos bajo presión extrema. Su éxito fue inmediato, aunque años más tarde el autor manifestaría su descontento con la adaptación cinematográfica de 1980 por considerar que alteraba la esencia de sus personajes. La producción del Resplandor estuvo marcada por el meticuloso perfeccionismo de Stanley Kubrick, quien extendió el rodaje durante 14 meses, de mayo de 1978 a julio de 1979, bajo un método exigente que incluía filmación cronológica, múltiples repeticiones de tomas y constantes reescrituras del guión. La mayor parte del rodaje se realizó en los estudios Emmy Elstree en el Reino Unido, donde se construyeron complejos decorados interiores diseñados para generar desorientación espacial, mientras que el exterior del hotel se basó en el Timberland Lodge de Oregón. Escenas emblemáticas como la confrontación en la escalera o la ruptura de la puerta se repitieron decenas de veces, reflejando la obsesión del director por el detalle. Incluso el célebre manuscrito All Work and No Play fue mecanografiado con variaciones en distintos idiomas. Este clima de trabajo impactó de forma desigual al elenco. Mientras Shelley Duvall experimentó un fuerte desgaste emocional debido a la presión constante, el joven actor Danny Lloyd fue protegido para evitar que percibiera la naturaleza perturbadora del proyecto. En conjunto, la producción evidenció una búsqueda obsesiva de autenticidad y tensión psicológica, muchas veces a costa del bienestar del equipo. Como todos ya lo saben, Stephen King ha declarado abiertamente que no le gusta esta adaptación, describiéndola a menudo como un precioso Cadillac sin motor. Aunque reconoce su belleza visual, King la considera fría, criticando la falta de arco narrativo de Jack Torrance y la transformación de Wendy en una máquina de gritos.
La miniserie televisiva El Resplandor del 97 fue concebida por Stephen King como una respuesta directa a la adaptación cinematográfica de 1980 dirigida por Stanley Kubrick, con la intención de ofrecer una versión más fiel a su novela. Escrita por el propio King y emitida en 3 episodios por la cadena ABC, la producción apostó por un formato más extenso que permitiera desarrollar con mayor profundidad la historia y los conflictos de los personajes. A diferencia de la película rodada principalmente en estudios, la miniserie utilizó como locación el Hotel Stanley en Colorado, fuente original de inspiración para el libro, y puso un énfasis mucho mayor en los elementos sobrenaturales del Overlook y en la lucha interna de Jack Torrance. Con un control creativo considerable por parte del autor, el proyecto terminó convirtiéndose en la versión más personal y literal de su visión, aunque su recepción crítica fue más irregular en comparación con el estatus de culto alcanzado por el film de Kubrick. Después de revisar cómo nació cada versión, queda claro que no estamos hablando simplemente de 3 adaptaciones distintas, sino de 3 miradas completamente diferentes sobre la misma historia. Y cuando la intención cambia, el desenlace también cambia, porque el final no es solo la última escena, es la declaración definitiva de lo que cada versión cree que trata realmente El Resplandor. Así que, teniendo esto en mente, ahora sí podemos hacer la pregunta importante: ¿qué nos dice el final de cada una sobre su verdadera visión de la historia? Revisemos primero el final del libro. En la historia original, luego de dejar a Wendy en el baño y de incapacitar a Dick Halloran, Jack Torrance va a buscar a su hijo para despedazarlo a mazazos. Sí, en el libro utiliza un mazo de roque como arma principal, a diferencia del hacha que empuña en la película. Este es encontrado en el hotel y representa, básicamente, que está más loco que la miércoles. Pero algo muy importante que tienen que saber es que en el libro Jack Torrance es un personaje trágico y profundamente humano, no un loco desde el inicio, sino un hombre que intenta rehacer su vida. Es un aspirante a escritor y alcohólico en recuperación, marcado por episodios de violencia que le costaron su trabajo y dañaron a su hijo, culpas que lo persiguen constantemente. A pesar de su temperamento, ama a su familia y lucha activamente contra sus impulsos y contra la influencia del Hotel Overlook, que lo corrompe de manera gradual hasta convertirlo en su instrumento. Incluso se insinúa que posee el resplandor, aunque reprimido por la ira y la bebida. Es, en esencia, la historia de un hombre que pierde la batalla contra sus demonios, pero no sin antes intentar redimirse. Cuando tiene a Danny acorralado en uno de los pasillos, por unos instantes Jack recupera la cordura y logra liberarse del control del Overlook. Este aprovecha de decirle a Danny que escape y que recuerde que aún lo ama. El hombre sujeta el mazo y se da golpes con este en la cara hasta deformarla, siendo poseído nuevamente por el hotel. En eso, Danny le recordó a la entidad que nadie fue a revisar la presión de la caldera durante todo el día, por lo que ésta estaba a punto de estallar. El monstruo deja al niño y va corriendo hasta allá, mientras que Danny va a buscar a su mamá y a Dick para escapar. Estando en el sótano, Jack, siendo controlado por el Overlook, no logra regular la presión de la caldera a tiempo, y tanto él como el resto del hotel son erradicados por una más que gigantesca explosión. Afortunadamente, los 3 supervivientes logran escapar a tiempo en uno de los vehículos para la nieve. Algo interesante de esta parte es que a Halloran le pareció ver que por la ventana de la suite presidencial salía una enorme forma oscura que ocupó la extensión de nieve que se dilataba detrás del hotel. Al principio asumió la forma de un pulpo enorme y obsceno, y después pareció que el viento se apoderara de ella para desgarrarla y hacerla pedazos como papel viejo. Antes de escapar finalmente del sitio, los 3 se detienen en una bodega de herramientas para buscar cualquier cosa que les resultara útil, como abrigos y botas. En eso, el Overlook hace un último intento para controlar a Halloran para que acabe con Danny y con Wendy, pero este recupera la cordura y terminan saliendo del lugar. El libro termina con un epílogo que muestra a Danny y Wendy recuperándose en Maine consolados por Halloran. El niño, aunque traumatizado, acepta finalmente la pérdida de su padre. A rasgos generales, el final de El Resplandor es coherente con el corazón emocional de la novela y con la visión de Stephen King sobre el horror. No es solo una historia de fantasmas, sino una tragedia sobre la adicción, la herencia del trauma y la posibilidad, aunque mínima, de redención. Es un final poderoso porque equilibra horror y humanidad. La explosión del Overlook no es solo un clímax espectacular, sino una consecuencia directa de la negligencia, la obsesión y la corrupción progresiva. Jack no muere como un simple monstruo, muere como un hombre que perdió la batalla, pero que tuvo un instante de amor auténtico hacia su hijo. Eso le da un peso emocional enorme. Muchos lectores consideran que el final del libro es más emotivo y complejo que el de la adaptación cinematográfica. Se suele destacar que ofrece mayor cierre emocional, especialmente por el epílogo en Maine y la presencia activa de Halloran.
Para varios fans, este cierre reafirma el carácter trágico de Jack, mientras que otras versiones lo muestran más como una figura ya rota desde el inicio. Aunque sí considero que tiene un impacto cultural, pienso que es más literaria que icónica. La imagen cultural dominante del hacha y el Here's Johnny viene del cine, pero el final del libro consolidó uno de los temas más recurrentes en la obra de King. El verdadero terror nace dentro de la familia. Además, la destrucción del hotel como purga simbólica del mal influyó en cómo se conciben muchas historias posteriores de casas embrujadas. La novela entera construye la idea de presión acumulada, emocional, psicológica y literal. El final no es un giro arbitrario, es la materialización de todo lo que se venía anunciando. La caldera es Jack, el hotel es la adicción. La explosión es el colapso inevitable cuando nadie libera presión. En pocas palabras, el final del libro es trágico, emotivo y coherente con toda la novela. Es una conclusión buena y redonda. Veamos cómo lo hacen las adaptaciones. ¿Quién no conoce el final de la película? Es más, ¿quién no conoce esta película? Si es de las más referenciadas de la historia. El Resplandor de Stanley Kubrick debe ser de esos filmes que jamás en tu vida has visto, pero con la cantidad de referencias, parodias y homenajes que le han hecho a lo largo de los años, es casi como si lo hubieses hecho. Esta versión se caracteriza por tomarse demasiadas libertades creativas, hasta el punto en que casi es una historia diferente. Como lo mencioné hace un momento, en la novela Jack es un hombre complejo que lucha contra su alcoholismo y ama a su familia buscando redimirse. En la película, Jack Nicholson retrata un hombre que parece inestable y al borde de la locura desde el principio. Y aquí no estoy descubriendo a la Atlántida, de esto se dio cuenta todo el mundo. Eso, junto a la necesidad de Kubrick de hacer una obra más psicológica y visualmente críptica, nos da como resultado un final que es completamente distinto, tanto en intención como en sentimientos. Para empezar, aquí Jack usa un hacha para cometer su fechoría de acabar con Danny y su madre. La cosa aquí es que ya no es tanto por la influencia del hotel, el papá no está siendo ni poseído ni corrompido por el Overlook, por no decir que bastó con una sola charla para que el tipo decidiera, por cuenta propia, matar a su familia. Luego de dejar a Wendy en el baño, Jack va en búsqueda de Halloran para matarlo al llegar de improviso. Logra tenderle una emboscada y lo mata. Acaba con su vida mientras que Danny lo ve todo con sus habilidades psíquicas. Aquí quiero detenerme un poco. Esto es un mero comentario personal, pero el Halloran de esta película me genera un par de conflictos porque, por un lado, siento que su personaje es más realista e inteligente que en el libro. Su travesía para llegar al hotel no es enrevesada y entorpecida, además que aquí logra dar argumentos de peso a las personas para que lo ayuden, mientras que en la novela aplica la del créanme. Pero, por el otro lado, lo matas. Quiero pensar que Stanley Kubrick tenía pensado matar a Halloran desde el principio y por eso cortó mucho de su viaje para salvar a Danny y a Wendy, además de varios detalles de su pasado para que no se sienta que perdimos el tiempo conociéndolo. Saber lo justo y lo necesario para que, en el momento del hachazo, no lo sintamos como una pérdida tan grande, aparte de asustarnos obviamente. La cosa es que Danny se asustó tanto al ver esto que pegó un grito, revelando su escondite y teniendo que escapar de Jack nuevamente. A la par de esto, Wendy recorre el hotel buscando a su hijo, pero se termina topando con varios de los fantasmas que estaban atrapados en él. Temiendo por su vida, el chico termina dirigiéndose hacia el laberinto del Overlook que estaba hasta arriba de nieve. Consciente de que no puede huir de Jack para siempre, Danny se da cuenta que debe despistarlo, por lo que se detiene y empieza a retroceder sobre sus propias huellas, acabando por esconderse en uno de los arbustos. Cuando el sociópata de su padre llega al final del camino, procede a buscarlo sin rumbo por el endemoniado lugar. El niño, siguiendo sus propios pasos, logra salir del laberinto y se encuentra con su madre, escapando juntos del Hotel Overlook en el vehículo que usó Halloran, y dejando a Jack sufriendo solo en el frío de las montañas. Jack Torrance nunca salió de ese laberinto y acabó congelado dentro de él. La película termina con una cámara en primera persona recorriendo un pasillo que se dirige hacia unas fotos antiguas, y en una de ellas, fechada en 1921, se logra ver al propio Jack en una fiesta de la época, queriendo decir que ahora su alma está atrapada en el tiempo y formando parte de los aspectos del Overlook. Aunque hay algunos que piensan que Jack en realidad es una especie de reencarnación del hombre de la imagen, pero la cosa es que así termina la película. Curiosamente en su estreno dividió bastante a la crítica, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Hoy muchos consideran su final como uno de los más perturbadores e icónicos del cine de terror. La ambigüedad de la última imagen ha generado décadas de teorías, análisis y debates. Su impacto cultural es enorme. El hacha, el laberinto, la foto final y la imagen de Jack congelado, todo forma parte del imaginario colectivo. Es una de las películas más referenciadas y parodiadas de la historia del cine, mucho más que la versión literaria en términos visuales.
Desde el inicio, la película construye una atmósfera de aislamiento, simetría fría y progresiva inestabilidad mental. El final no busca explicar ni cerrar emocionalmente la historia, sino reforzar esa sensación de destino inevitable y de horror psicológico. Si la novela es una tragedia humana, la película es un estudio sobre la locura, el tiempo y lo cíclico. Y su final encapsula exactamente eso. En pocas palabras, el final de The Shining es frío, ambiguo y profundamente inquietante. No hay redención ni explicación clara, solo la sensación de que la locura era inevitable y de que el Overlook trasciende el tiempo. El caso de la miniserie es algo complejo. Muchos espectadores y críticos reconocieron y valoraron que fuera más fiel a la novela de Stephen King, especialmente la construcción más humana de Jack y en el final con la explosión del hotel. Sin embargo, una parte importante la encontró menos impactante, con actuaciones irregulares y con efectos especiales que envejecieron mal. Por ejemplo, los animales del seto con CGI de porquería. Y es algo que en lo personal me molesta porque cuando atacan al papá de esta versión no los ves moverse, simplemente cambian de posición. Esa escena logra dar miedo porque utiliza el recurso del juego viejo de luz verde y luz roja, ahora popularizado por el juego del calamar, en el que los jugadores tienen que llegar hacia ti pero solo se mueven cuando no los ves. Este tropo o cliché lo podemos ver en Five Nights at Freddy's, en Poppy Playtime o, mi ejemplo favorito, el SCP-173, y es una excelente forma de hacer terror ya que se combina dos miedos profundos, el temor a lo desconocido y la pérdida de control sobre la propia percepción. Si quieren que hable más en profundidad de este recurso narrativo, déjenlo en los comentarios y apoyen caleta este video. Pero volviendo a la miniserie, la segunda vez que aparecen los animales del seto, que es cuando acechan al niño, ahora están animados por computadora y ya no es lo mismo. Sí, yo sé que en el libro, a diferencia de Jack, Danny sí logra ver cómo se mueven. Es más, yo me acuerdo que hasta lo perseguían y le hacían daño, pero yo, personalmente, hubiese preferido que lo hicieran igual que en la primera escena. No tiene gracia verlos en movimiento, y menos con esa animación que envejeció como el ajo. Como lo mencioné antes, y como muchos ya lo tienen más que sabido, esta versión de la historia no tiene muchos cambios respecto a la novela. Son bastante mínimos, pero creo que en donde más se notan las diferencias es en el epílogo. Pero vayamos por partes. A diferencia del libro, Wendy no se queda en el baño, sino que, justo para la llegada de Halloran, intentan enfrentar a Jack juntos, pero el resultado termina siendo el mismo. Lo que sigue es exactamente igual que en la novela, el enfrentamiento en el pasillo con su hijo, Jack volviendo al sótano para regular la caldera del hotel y Danny escapando con nuestro amigo afrodescendiente y con su mamá. Una diferencia sustancial que hay aquí, además de que el hotel no intenta manipular al Dick, es que padre e hijo se logran despedir a la distancia, mandándole un beso y diciendo que eso era lo que más extrañaba. El hotel explota y Jack acaba falleciendo ahí mismo. En la escena final tenemos un salto de 10 años en el que Dick Halloran va a ver a Danny en su graduación junto a la madre del chico. Aquí se nos revela que Tony, el amigo imaginario del niño, no era más que su propia proyección de adulto que lo ayudó durante la historia. Antes de sentarse, el ahora hombre ve a su padre entre los asistentes de la ceremonia, quien lo felicita, le dice que lo ama y le manda un beso a la distancia. Danny lo recibe entre lágrimas y dice que eso era lo que más extrañaba. Y la serie termina dándonos a entender que la esencia del Overlook sigue ahí. A rasgos generales, el final de la miniserie es el más emocional y explícitamente redentor de las tres versiones. Mantiene la explosión del hotel y el sacrificio de Jack, pero enfatiza mucho más el vínculo padre-hijo, especialmente con la despedida a la distancia y el reencuentro simbólico 10 años después. Su impacto cultural es bastante limitado. No dejó imágenes icónicas ni redefinió el imaginario colectivo. Se recuerda más como la versión fiel al libro que como una obra influyente por sí misma. Pero representa al resto de la miniserie de forma coherente. Desde el inicio, apuesta por el drama familiar por encima del simbolismo críptico. El epílogo, con la revelación de Tony como proyección adulta y la visión final de Jack, subraya el tema central. El trauma puede sobrevivir, pero también puede superarse. Es un cierre más esperanzador que terrorífico, más catártico que ambiguo. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando. ¿Cuál es el mejor final? A diferencia del video comparando los finales de las tres versiones de It, en donde tuve que elegir cuál era el menos malo, aquí, bajo mi opinión personal, creo que el nivel de estos es mucho más alto que los del otro video. Tanto el final del libro como el de la película y el de la serie me parecen bastante buenos a su manera. Y algo que noté mientras los repasaba es que cada uno refleja el mensaje y emociones que cada autor buscaba transmitir, aún siendo la misma historia. Hagamos un repaso.
Primero tenemos el final del libro, que es trágico pero humano. Jack recupera la cordura por un instante, salva a su hijo indirectamente y muere con el hotel en una explosión que simboliza la presión acumulada y la autodestrucción. Es una historia sobre adicción, culpa y una redención mínima pero significativa. Luego tenemos el final de la película, que es frío y ambiguo. Jack no se redime, se pierde en la locura, muere congelado en el laberinto y queda atrapado en una fotografía de 1921. Más que una tragedia familiar, es una pesadilla psicológica sobre el tiempo, el destino y lo cíclico. Y por último tenemos el final de la miniserie, que es más fiel y emocional. Mantiene la explosión del hotel, refuerza la despedida entre padre e hijo y añade un epílogo esperanzador donde Danny adulto confirma que Tony era él mismo. Es el cierre más explícitamente redentor. Un final trágico, otro enigmático y el otro más emocional. Tras este largo e intenso análisis de cada uno de los finales de esta increíble y épica historia, me toca decidir cuál es la conclusión que mejor queda en pie. A la larga, elegir el mejor final de El Resplandor no es tan sencillo como parece, porque cada versión está intentando contar una historia distinta. Si buscas una tragedia humana sobre la adicción y la redención, probablemente el final de la novela sea el más satisfactorio. Si prefieres una experiencia fría, enigmática y psicológica que te deje pensando durante días, la película de Kubrick es difícil de superar. Y si lo que quieres es un cierre fiel y emocionalmente reconfortante, la miniserie cumple muy bien ese papel. Personalmente, creo que el final depende de cómo cada espectador entienda la historia y qué tipo de sensación quiera llevarse al terminarla. Pero justamente ahí está la grandeza de esta obra, que puede existir en 3 versiones tan distintas y aún así seguir provocando debate décadas después. Si me preguntan a mí, yo prefiero el final del libro. Y es algo de lo que me percaté mientras estaba escribiendo el guión. Cada vez que hablo de esa versión lo hago desde la construcción del personaje, desde la tragedia, desde la redención mínima pero significativa. Me detengo mucho en la humanidad de Jack, en el peso emocional del sacrificio y en el simbolismo de la caldera. En cambio, cuando hablo de Kubrick, mi análisis es más técnico y cultural, y con la miniserie, aunque yo también valoro su fidelidad, también señalo bastante sus debilidades. Además, mi enfoque en el guión siempre vuelve al tema central, la historia como tragedia familiar. Y esa lectura encaja muchísimo más con la novela que con el final críptico y distante de la película. Realmente me parece fascinante que una misma historia pueda tener 3 finales tan distintos y que todos sigan generando debate décadas después. Eso habla no solo del impacto del Resplandor, sino de la fuerza que tiene como obra sin importar el formato. Como fan tanto del libro como del cine de terror, hacer este análisis comparando sus finales fue un desafío enorme, pero también un gusto tremendo. Esta es, sin dudas, una de esas historias que vale la pena revisitar y discutir una y otra vez. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si disfrutaste este video tanto como yo disfruté haciéndolo, te invito a apoyarlo con un me gusta, compartirlo y suscribirte. La meta es llegar a los 10.000 suscriptores antes de fin de año. Yo soy Jackson CTM y nos estamos viendo.